Hola, hola, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios, la maravillosa paz de Dios esté con usted en este día y que la victoria del Señor también esté con usted. Yo quiero hoy compartir con usted un pasaje bello, hermoso, que está en el libro de los Hechos, capítulo 10, y voy a hablarles acerca de un personaje muy, muy particular, y este personaje lo encontramos en muchas partes. Cuando leemos los evangelios, ahí nos vamos a encontrar al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, como les decía, es un personaje que resalta sobre todos los demás discípulos porque tiene una personalidad muy particular, muy particular, siendo uno de los primeros discípulos que el Señor Jesús llama. Lo encontramos en el llamamiento de Pedro, lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 18, el libro de Marcos, capítulo 1, verso 16. Pedro es una persona muy importante, al cual le podríamos llamar quizá el prototipo del ciudadano común. El prototipo del ciudadano común, de cada uno de los ciudadanos que dentro de la comunidad cristiana podemos encontrar. Este hombre es un hombre muy involucrado en la vida de una comunidad religiosa que Jesús de Nazaret acababa de fundar en el siglo I de nuestra era. Era un pescador de oficio, hombre de muy baja escolaridad porque él no había estudiado y él pues simplemente se dedicaba a su profesión. Pedro era judío, miembro del grupo de los celotes. Los celotes eran un grupo que había aparecido en el siglo I también, por supuesto, pocos años antes de nacer Jesús se había formado este grupo. Los había congregado un hombre llamado Judas el Galileo. Eran de una ideología extremista, ellos eran extremistas, radicales, se puede decir de alguna manera revolucionarios. Los habían creado con el propósito de realizar labores especiales, o sea, eran llamados precisamente los sicarios porque utilizaban un puñal, una daga, esa daga se llamaba el sica. Ellos acusaban a los fariseos y a los saduceos de entreguistas ante el Imperio Romano, así que ellos eran enemigos del Imperio Romano y por supuesto que enemigos de la política y la forma en que los saduceos y los fariseos regían la situación también social y política de la comunidad religiosa. Recordemos que a los saduceos y a los fariseos se les permitía convivir con sus creencias, con sus tradiciones, con su religión dentro del Imperio Romano. Entonces los judíos tenían como una especie de dos gobiernos: el gobierno romano, que era el gobierno imperial, y el gobierno local para los aspectos particulares de su religión, que era lo que practicaban los judíos. Así que ellos detestaban a los romanos por cuestiones de origen social, por supuesto. Sus integrantes eran gente del pueblo, los celotes eran gente del pueblo, no creían que Dios les había impuesto un poder político extranjero, no podían aceptar eso, no podían aceptar el dominio del Imperio Romano, mucho menos con personas que no compartían sus creencias. Entonces Pedro era un integrante de este grupo armado en nuestros tiempos. Era todo un sicario que se encargaba pues en ciertas ocasiones se encargaban de realizar ciertos trabajitos, ¿verdad? Pero Pedro es llamado por el Señor y a partir del momento en que Dios lo llama, la vida de Pedro cambia radicalmente. Con esta breve introducción podemos darnos cuenta un poco acerca de este personaje que llamó Jesús a sus filas. Cuando usted analiza el llamamiento de cada uno de los discípulos de Jesús, nos vamos a encontrar ahí diferentes personalidades que van desde cobradores de impuestos, pescadores, gente común y corriente. Pero Jesús siempre
tomó especial atención de llamar a esa gente. ¿Y qué nos da a entender todo esto? Que Jesús siempre llama a las personas que Él quiere llamar y Él no hace acepción de personas. Pedro, conocido también como Simón o Cefas, era un apasionado en todo lo que hacía. Era capaz de pasar de un instante a otro, de ofrecer su vida, dar su vida por su maestro, por Jesús, a negarlo 3 veces. Cuando Jesús estaba en el juicio que le habían montado los fariseos y los saduceos, donde lo acusaban de blasfemia. En ese momento, Pedro, habiendo dicho que él iría con Jesús hasta la muerte, de pronto llegan y le preguntan 3 veces y él niega a Jesús. Lo niega en 3 ocasiones durante ese momento cuando estaban en el juicio de Jesús. Finalmente, Jesús es crucificado en ese juicio, como todos sabemos, sin encontrarle ni siquiera un indicio de culpabilidad, tal y como sucedió. La vida de Pedro la podemos asociar con la vida de muchos cristianos, porque es el reflejo de la misericordia de Dios versus la facilidad con que los seres humanos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Constantemente se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado y de pronto nos encontramos en esta situación de privilegio maravillosa, porque usted y yo tenemos una situación de privilegio maravillosa. Hemos sido llamados por Jesús y se nos olvida que en otro tiempo éramos otra cosa, éramos otras personas. En el capítulo 10 del libro de Hechos se nos cuenta que Pedro posaba o estaba de paso en una localidad llamada Jope, en casa de un hombre llamado Simón. Simón era un curtidor de pieles, tenía un negocio de curtir pieles, o sea, de hacer pieles, convertirlas en útiles para las diferentes cosas que se hacían en la época, los zapatos, las correas, las fajas, etcétera, etcétera. Las tiendas también se utilizaban mucho en las tiendas. Y resulta que un día, mientras hacía su oración del mediodía, dice que Pedro subió a la azotea de una de las casas a orar en la oración del mediodía, y él estaba ahí, estaba postrado orando, cuando el Señor le muestra una visión. Y eso es lo que vamos a leer aquí en Hechos 10, a partir del verso 10 en adelante. Dice: y tuvo gran hambre. Él estaba orando y de pronto como que le sobrevino un deseo de comer, sintió hambre. Dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Verso 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Verso 14, entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Verso 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dijo el Señor. Y verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Esta visión tiene un aspecto muy particular, porque esta visión que tuvo Pedro viene a romper de manera radical el esquema que tenía Pedro con respecto a las personas. Los judíos primeramente tenían como referencia la ley de Moisés. Recordemos que Pedro, a pesar de haber sido entrenado en las filas de Jesús, a pesar de haber estado 3 años en el ministerio de Jesús, habiendo sido enseñado por Jesús, pues él seguía, como buen judío, seguía pensando en que la salvación pues era o venía o provenía a través del cumplimiento de la ley de Moisés. Por eso la ley de Moisés le prohibía a los judíos comer cierto tipo de carnes. Los judíos creían que las tenían, y por cierto que sus costumbres gastronómicas y la pureza racial para ellos era fundamental. Entonces esa era la razón por la cual ellos no se podían relacionar
con personas que no fueran de su propia raza. O sea, un judío jamás de ninguna manera comía en casa de una persona que no fuera judía. No se juntaba con personas que no fueran de su raza, mucho menos comer comidas de las que comía la gente que no era judía. Por ejemplo, estamos hablando de que la ley de Moisés prohibía comer cerdo, y Pedro jamás se hubiera imaginado comerse unos chicharrones como los que los comemos nosotros. Bueno, nosotros somos gentiles y sabemos que a través de la gracia de Jesucristo hemos recibido muchas cosas hermosas, pero sabemos que nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés también, por supuesto. Pero Pedro jamás se imaginó comerse unos chicharrones con yuca, con pico de gallo, o un asado con chimichurri argentino. Jamás se hubiera imaginado eso. Sin embargo, la escogencia era meramente una situación circunstancial, porque Dios había llamado a los judíos como pueblo. Dios los había llamado como pueblo no porque les había dado la exclusividad, no porque Dios hubiera dicho en algún momento que ellos eran los únicos que iban a ser salvos, sino que la idea del llamamiento del pueblo de Israel era para que ellos fueran ejemplo a las demás naciones. Y así muy claro lo deja el Señor cuando les plantea la posibilidad de que ellos van a formar una nación diferente. Cuando Dios llama al patriarca Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y entonces Dios comienza a perfilar, a bosquejar el ideal que él tenía acerca de los hijos que él esperaba que lo siguieran con todo su corazón. Dios había ya determinado mandar un Salvador para toda la humanidad. Recordemos que Cristo no vino solo por los suyos. Él dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, dice que Jesús a lo suyo vino. O sea, ¿a qué vino? A salvar a la humanidad, a redimir a la humanidad, a morir por nuestros pecados. Pero también dice, y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron, los que no eran suyos, que eran los demás, que eran pueblo común y corriente, gentiles como nos conocemos nosotros, personas que no somos de ascendencia o de raza judía. También el Señor vino por nosotros, y aquí esto es lo maravilloso de la razón por la cual Dios mandó a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, porque no existía otra forma de poder pagar o de poder redimir al hombre del pecado. Dios tuvo que darle aquella visión a Pedro en ese momento para que Pedro precisamente entendiera que él no era una persona más que los demás, sino alguien a quien la gracia de Dios le había llegado a través de Jesucristo. Esto es algo que a nosotros nos tiene que calar muy hondo. Usted y yo no somos una persona más que los demás, tampoco somos menos, pero no somos una persona por el hecho de haber conocido a Cristo, por el hecho de haber sido redimidos del pecado, por el hecho de haber sido limpiados de nuestra maldad. No nos hace absolutamente nada más que los demás. Somos igual que los demás, somos seres humanos, con una diferencia: somos hijos de Dios, claro está. Pero esta visión que Dios tiene que darle a Pedro era precisamente para que entendiera esto, que Pedro no tenía nada extraordinario, nada de particular. Era alguien a quien la gracia de Dios había llegado a través de Jesucristo, y eso es lo que somos usted y yo, alguien a quien la gracia de Dios nos ha llegado a través de Jesucristo. Cuando dije al principio que Pedro es quizá el prototipo del creyente común, me refería a que todos tenemos un poco de este personaje emblemático, todos tenemos un poco de Pedro. No en vano el Señor dice: tú eres Pedro, o sea, tú eres una roca, tú eres la roquita, la piedrita. Pero dice Petrus, piedrita, en realidad lo que le dice el Señor Jesús: piedrita sobre la cual voy a fundar la iglesia. La iglesia está fundada sobre seres humanos, y eso es lo que el Señor hace con el famoso personaje de Pedro, un ser humano común y corriente sobre el cual Él va a fundar la iglesia. La iglesia que somos nosotros estamos fundados sobre precisamente el fundamento, la piedra angular que es Jesucristo. Por eso es que venimos nosotros a los pies de Cristo
Todos hemos venido a los pies de Cristo, los que conocemos al Señor y los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en momentos de nuestra vida, en aquellos momentos en que nuestra vida está hecha un desastre, un desmadre, como decimos comúnmente nosotros los costarricenses. Nuestra vida estaba hecha un desastre, estaba hecha un desmadre cuando Cristo vino. Y luego, ya una vez que estamos en el Señor, ya una vez que hemos sentido que nuestros pecados han sido lavados, que nuestra culpa ha sido expiada, comenzamos precisamente a olvidarnos de dónde hemos sido sacados. Es por esa razón que Efesios 2:1 dice que Dios nos dio vida a través de Jesucristo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no nos dio vida cuando habíamos salido, nos dio vida cuando todavía no habíamos salido. Nos dijo, vengan acá, vengan de la oscuridad y los voy a traer a la luz. Eso fue lo que el Señor hizo. Por eso es tan importante que el Señor nos muestre de dónde hemos salido, de dónde venimos, para que no se nos olvide y para que nosotros no andemos por ahí en la calle haciendo cosas que no tenemos que hacer. Es por esa razón, hermanos, que la iglesia de hoy no tiene crecimiento, porque se nos olvida de dónde fuimos sacados. Se nos olvida que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz, que fuimos sacados de las tinieblas a su luz. Esa es la razón por la cual la iglesia de hoy no tiene crecimiento, no avanza, no es poderosa en presencia de Dios, porque los que nos consideramos parte del cuerpo de Cristo nos hemos olvidado acerca de la misericordia de Dios y nos pasamos los días, un día tras otro, nos pasamos los días juzgando a las demás personas, al adúltero por su adulterio, al fornicario por su fornicación, al borracho por sus embriagueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos pasamos viendo la vida de los demás, viendo la paja en el ojo ajeno, como bien lo dijo Jesús. No podemos llegar a los perdidos. La iglesia de hoy no llega a los perdidos. Hemos visto con mucho dolor cómo hay gente en la calle que se está perdiendo y a la cual no le estamos predicando el evangelio, porque nos hemos dedicado a señalarnos unos a otros, nos hemos dedicado a tirarnos piedras unos a otros. No nos ponemos en una situación de búsqueda del necesitado, sino que nos trasladamos hacia la superioridad con respecto a los demás y nos olvidamos que en Cristo hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Pensamos muchas veces que al ser ahora hijos de Dios, nos da la posibilidad de ver a los demás como inmerecedores de la gracia de Dios, siendo todo lo contrario. Pedro pensaba que no podía extender su gracia, Dios no podía extender su gracia a los perdidos, para ellos los gentiles. La gente que no tenía sus mismas costumbres era considerada gentil, la gente que no era del pueblo de Israel era considerada gentil, es decir, pagano, o sea, alguien que practicaba otras cosas, otras creencias, por eso se llamaban gentiles. Por eso Dios tuvo que mostrársele en uno de los aspectos más icónicos de la vida de un judío, como le hemos dicho, que era la tradición gastronómica que tenían. Ellos no comían cualquier cosa, pero Dios, más que la comida, lo que le estaba diciendo a Pedro en ese momento era que tenía que extenderse hacia aquellas personas que eran consideradas como indignas. La iglesia tiene que extenderse hacia todas aquellas personas que muchas veces consideramos que ya no tienen salvación. Para Dios no existen los perdidos, recuerde esto, para Dios no existen las personas que no se puedan alcanzar, todos son posibles de alcanzar, y esa es precisamente la misión de la iglesia. Es necesario, hermanos, que entendamos que la iglesia no fue puesta como juez de nadie. Esto es muy importante, la iglesia no fue puesta como juez de nadie. Dios no quiere que andemos juzgando a los demás, Dios quiere que actuemos, Dios quiere que amemos. Por eso es que Dios le dice a Pedro, mata y come. ¿Qué significa eso? Eso significa que la iglesia no debe hacer acepción de personas. La iglesia no debe hacer acepción de personas. Debe siempre estar dispuesta a socorrer al caído. Dios nos está haciendo un fuerte llamado, hermanos. Y ese llamado es que salgamos de la comodidad para que vayamos a todos aquellos que tienen necesidad de Dios. Y nos plantea una pregunta. Esta pregunta es muy importante.
Yo quiero que usted se la haga ahí, yo quiero que nos la hagamos todos, porque esta pregunta no solamente es para mí, esta pregunta es para todos. Dios nos dice, ¿qué estamos haciendo para que los necesitados, para que los muertos en delitos y pecados reciban a Cristo y tengan vida eterna? ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo criticándonos unos a otros, tirándonos piedras unos a otros, serruchándonos el piso unos a otros o bajándonos el piso, como dicen en otro lugar, unos a otros. Eso sí, para eso sí somos expertos. Pero ¿estamos realmente cumpliendo la misión? ¿Será que estamos esperando una visión como la que tuvo Pedro cuando el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común? ¿Qué cosas estamos teniendo con la gente que estamos viendo a las personas sin posibilidades de poder ser limpiadas? Recordemos que cualquier persona, cualquier perdido, cualquier drogadicto, cualquier adúltero, cualquier fornicario, cualquier alcohólico, cualquier persona que ande en la calle sin conocer al Señor, está a una oración de ser salvo. Y eso no lo debemos dejar perder, no lo debemos olvidar nunca, nunca, porque Cristo vino a la tierra por los que se habían perdido. Recordemos que cuando Él nos habla acerca de la oveja, la famosa oveja perdida, dice que las 99 están en el redil, esas están ahí, esas no se pierden, pero hay una que se salió, hay una que se quedó botada, hay una que anda por ahí en la oscuridad y esa es la que hay que ir a buscar. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Por eso es que Dios le dice a Pedro, Pedro, sálgase de la comodidad y no llame inmundo lo que Dios ha limpiado. O sea, lo que Dios ha redimido con su sangre, no tenemos nosotros ningún derecho a andarlo calificando. La historia de la visión de Pedro termina con la visita a Cornelio. Y esto es hermoso. Le invito para que se lea todo ese capítulo 10 del libro de los Hechos, porque después Pedro llega a la casa de Cornelio, y Cornelio era un gentil. Cornelio era un hombre influyente, tenía un puesto importante y era un gentil. Y entonces Pedro llega a la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio suceden cosas muy hermosas. Ahí precisamente es donde Pedro comienza a predicarle a los gentiles, donde Pedro se da cuenta que el evangelio tiene que extenderse a todas las personas. Esto nos deja una gran lección. En primer lugar, porque no debemos negarnos a predicar el evangelio. Muchas veces estamos frente a una persona y queremos decirle algo, queremos hablarle de Cristo y no nos animamos a decirle nada. Hermanos, rompamos con ese esquema, no nos neguemos a predicar el evangelio de Jesucristo. Lo segundo es que no debemos hacer acepción de personas. Ya le dije, cualquier persona, cualquiera, sea quien sea, dentro de la tabla de calificación que usted tenga, el perdido más perdido está a una oración de ser salvo. Está al simple paso de abrir su corazón y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y número 3, no debemos señalar a nadie, no debemos señalar absolutamente a nadie por su condición, creyéndonos que ya lo hemos alcanzado todo. Porque la palabra del Señor nos enseña que Dios es galardonador de los que le buscan y aquellos que le sirven con esmero. Hay un galardón para aquellos que buscan al Señor. Recordemos que Dios está esperando que nosotros actuemos, que nosotros trabajemos en su obra. Él no nos va a obligar, pero al final vamos a recibir, vamos a ser juzgados por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Recordemos muy bien esto. La próxima vez, hermanos, que tengamos al frente a cualquier persona, no importa quién sea, la próxima vez que usted tenga al frente a cualquier persona, recordemos que ante todo esa persona que está ahí es nuestro prójimo, es un ser humano que quizás no conoce de Dios. A veces nos da vergüenza porque dicen, no, esa persona tiene mucha preparación, esa persona tiene títulos académicos, esa persona tiene un gran puesto en el gobierno, esa persona no me va a escuchar.
Y mire, cualquier persona está necesitada de Dios. Recordemos esto. Yo tenía un pastor que decía que todos los seres humanos nacemos con un gran hueco, y ese hueco es del tamaño de Dios. El único que puede llenar ese vacío en nuestras vidas es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Un ser humano que quizá no conozca de Dios, y si ya, ese prójimo, si ya conoce de Dios, también recordemos que en nuestro caminar con Cristo hemos tenido que enfrentar diferentes situaciones en las cuales hemos tenido altibajos. Todos hemos tenido altibajos. No vamos a juzgar aquí de haberlo alcanzado todo, como dice el apóstol Pablo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, porque todos tenemos altibajos. Hemos tenido altibajos en nuestra vida cristiana, y hay momentos en los cuales pues nos desfallecemos, hay momentos en los cuales caemos, hay momentos en los cuales el Señor nos ha tenido que juntar rotos en 1000 pedazos y volvernos a armar. ¿Y esto por qué? Porque la vida, el caminar sobre la tierra no es fácil, es algo totalmente difícil, es muy difícil, sobre todo porque nuestra personalidad muchas veces nos impulsa a hacer cosas que no tenemos que hacer. Pero tenemos un Dios grande, maravilloso, un Dios poderoso, grande en misericordia, que no ha acortado su mano para levantarnos. Hay algo muy importante, y es este pasaje que a menudo se cita. Usted conoce el pasaje de la mujer adúltera, la mujer que fue encontrada supuestamente en el acto de adulterio, y se la llevaron a Jesús, y entonces le dicen a Jesús: Señor, la ley dice que estas mujeres hay que apedrearlas, y entonces las sacan afuera del pueblo y ya todo el mundo va a apedrearla. Y entonces Jesús se queda viéndolos y les dice: bueno, de ustedes, el que no haya cometido pecado, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, comience a apedrear a esta mujer. Nadie se atrevió, pero nosotros constantemente andamos tirando piedras a las personas, o sea, andamos juzgando. Jesús le dijo a esa mujer adúltera, le dice: vete y no peques más. No sé si usted se ha preguntado esto, pero se lo pongo así. No sabemos si esa mujer volvió a adulterar. La Biblia no dice, no hace ninguna referencia de que esa mujer volvió otra vez a cometer sus adulterios, o verdaderamente a partir de ese momento esa mujer se volvió de todo corazón a Dios, porque la gente la tiene como un gran ejemplo, claro, pero no sabemos qué pasó con esa mujer después de eso. Recordemos esto, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto implica el no juzgar a los demás. Recordemos que el único que conoce, el único que pesa los corazones es Dios. Así que recordemos lo que el Señor le dijo a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llamemos común. Y esto que nos sirva de estandarte para poder salir a la calle a predicar la palabra de Dios como verdaderos hijos de Dios. Atraer almas a la iglesia. La iglesia tiene que volver a levantarse. La iglesia tiene que levantarse en poder y autoridad. La iglesia tiene que romper con este molde actual de estancamiento que estamos teniendo. Porque recordemos que si Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, nosotros fuimos llamados también para sacar a muchas personas, para hacer esos instrumentos, porque no somos nosotros los que convertimos a nadie. Somos esos instrumentos que el Señor utiliza para sacar de las tinieblas a su luz a todas aquellas personas que están en oscuridad. Y no hagamos acepción de personas. Dios le mostró a Pedro que él no podía hacer acepción de personas. Así que no debemos llamar común a lo que Dios limpió. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde, y que esta semana que hoy empezamos, hoy domingo, sea una semana de victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro.